Sí, contento y son 3 puntos súper importantes que nos da un plus. Bueno, ha cambiado sobre todo la dinámica de resultados y también pues hoy hemos tenido la fortuna que no nos había acompañado durante el año al lograr marcar el tanto de la victoria en un minuto final, ¿no? Sin tiempo, sin capacidad de reacción ya para el equipo rival. Yo creo que la primera parte, sobre todo los primeros 15 minutos, ellos han salido con un nivel de intensidad muy alto, nos superaban en las caídas, sin generar demasiadas opciones de gol, y bueno, hemos tenido la fortuna en que en un muy buen lanzamiento de Gerard Noya en nuestra primera aproximación nos pusimos por delante en el marcador, ¿no? Ahí tuvimos durante 20 minutos el control del juego, pero luego los últimos 10 nos hemos ido del partido en protestas, en faltas absurdas, en un campo tan pequeño. Ahí sufrimos y bueno, se produjo la jugada del penalti en el último minuto de la primera parte. Luego en el descanso es lo que hablamos, teníamos que cambiar el chip de los últimos 10 minutos, centrarnos en jugar a fútbol, y creo que en la segunda parte hemos estado muy bien, hemos sido superiores, hemos generado y al final hemos tenido el premio del triunfo. Sí, yo creo que es el mismo desde pretemporada. Es un equipo que yo creo que por méritos propios se ha clasificado para unas semifinales de Copa Cataluña, que está, creo que, jugando muy bien a fútbol, que está compitiendo bien, que sabe las dificultades que entraña esta categoría, pero que está compitiendo y que ahora mismo pues estamos en una situación idónea, pero esto es muy largo y bueno, me alegro sobre todo por los chicos, porque creo que esto también nos refuerza para seguir en la misma línea que estamos teniendo durante toda la temporada.